Gracias por continuar con nosotros. Como siempre es un gusto saludar en este espacio y darle la bienvenida al profesor Jorge Santa Cruz, periodista. Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días, adelante. Ceci, qué linda, muy buenos días. La saludo con el gusto de siempre a usted, al equipo y a la audiencia. Muchísimas gracias, profesor. Como siempre, es un gusto recibirlo en su espacio. Como siempre, también viene con temas muy interesantes. Pesimista agenda del Foro Económico Mundial 2023. Este foro, el foro de Davos, que se lleva a cabo en Suiza. Adelante, lo escuchamos, profesor. Sí, Ceci, este foro en su edición 53ª comenzó el lunes, comenzó ayer y se prolongará hasta el 20 de este mes. Y como temática, Ceci, gentiles amigos, tiene como temática principal la siguiente: cooperación en un mundo fragmentado. A decir de Klaus Schwab, el fundador y primer director de este Foro Económico Mundial de Davos, se llega a estas conversaciones en medio de una de las peores crisis de las últimas décadas. Siempre, o por lo general, el señor Schwab y sus voceros dicen lo mismo. Y lo dicen en un tono, aquí hago una crítica, tengo que ser muy sincero, lo dicen en un tono de victimización, como si las crisis globales recurrentes, que se supone que ellos y sus invitados deberían de evitar, les afectaran a ellos, a los organizadores de Davos, a los gobernantes, a los empresarios y a los dirigentes sociales que acuden a los trabajos. Según esto, y aquí viene lo preocupante, Ceci, gentiles amigos, según esto, el año 2023 será sumamente difícil en materia no solo económica y financiera, sino también ambiental, ojo con eso, ambiental, social y geopolítica. Klaus Schwab, en su primer mensaje dentro de este foro de la 53ª, la edición número 53 del Foro Económico Mundial de Davos, dijo que el foro tratará de evitar que los participantes, los políticos, los empresarios, etcétera, queden atrapados en esa mentalidad de crisis. Y aquí, Ceci, gentiles amigos, me parece que hay que poner mucho énfasis. ¿Qué significa desde el punto de vista de Klaus Schwab? Esto es una inferencia lógica, no es que conozca el pensamiento del profesor y economista suizo. ¿Qué es lo que proyecta Schwab? Que se debe seguir adelante con la agenda de cambios económicos, financieros, ambientales, sociales y, en suma, geopolíticos. ¿Esto qué quiere decir? Que como hay inflación, la receta que estos economistas tienen y los gobernantes que les hacen caso es aumentar las tasas de interés. Y cuando se aumentan las tasas de interés, ¿qué sucede? Aumenta el costo del crédito. Las personas con tarjetas de crédito pagan más por los préstamos a nivel micro. Y luego a nivel macro, ¿qué sucede? Que a los países se les encarece el endeudamiento interno y externo. ¿Por qué? Porque si habían pedido a una tasa de 4, ahora van a tener que pagar a una tasa de 5%, por dar un ejemplo muy sencillo. Entonces,
lo que se prevé es que continúen las alzas en las tasas de interés. Ahora, evitar que queden atrapados en la mentalidad de crisis ambiental. ¿Eso qué significa desde la perspectiva de Schwab? Bueno, se continúe con la agenda de las energías limpias, que se deje al petróleo y al gas natural como la principal fuente de energía. Eso significa, de manera indirecta, mantener el golpeteo en contra de la economía de Rusia. Pero, aquí hay otra cuestión. ¿Cuántos de los países del orbe, cuántos de los presidentes y primeros ministros que acudan a Davos en sus países cuentan con las tecnologías, con las patentes, con las herramientas, con las fábricas para crear los elementos, para crear las máquinas que creen energías limpias? Muy pocas. Entonces, ¿a quiénes van a beneficiar económicamente las energías limpias? Estados Unidos, quizás Canadá, Reino Unido y algunos otros, nada más. Y las van a vender caras porque las tasas de interés están muy altas. Crisis sociales. Prevenir crisis sociales en el lenguaje de Davos significa hacer que la gente acepte sin más lo que las cúpulas económicas globales dicten. Y por último, evitar que, según Schwab, esta es una perspectiva, insisto, personal, derivada del estudio de la ideología de Schwab, evitar que los participantes en Davos se alineen, apoyen a la Federación Rusa. Rusia fue hecha a un lado de esta cumbre, Ceci, y China, que es un aliado importante de Rusia, envió a un viceprimer ministro. Ni siquiera envió al primer ministro, y menos el presidente Xi acudió. El viceprimer ministro de China, Liu He, lo que hizo fue exhortar, proponer a la economía, a los países del mundo, que se deje de lado el concepto de la Guerra Fría y se trate de construir un destino común. Concluyo con los siguientes dos datos que me parecen interesantes. Por un lado, el presidente de España, el presidente del gobierno español, fue a presentar su proyecto de gobierno. Él se dice socialista, pero es un proyecto de gobierno en realidad ultracapitalista, beneficia a los ultracapitalistas. Y por el otro lado, López Obrador, el presidente de México, dijo hoy que entre México y Canadá juntos desplazaron ya a China como el primer socio comercial de los Estados Unidos. En síntesis, lo que se definirá para este año es, desde el punto de vista de los jerarcas y de los gobernantes que van a Davos, es cómo harán frente a la potencia económica china. Ceci, espero haber sido claro, la verdad. Claro que sí, profesor. Pues como usted lo mencionaba, este foro comenzó con pronósticos de una recesión mundial en este 2023. Ya venimos cargando por cuestiones muy difíciles derivado de la pandemia de coronavirus y pues también con la guerra con Rusia. Sin embargo, recordemos, profesor, que este golpeteo a la economía rusa también ha afectado no nada más a este país, sino a muchos países, sobre todo en Europa. Totalmente de acuerdo. ¿Qué sucede con Europa en este momento? Y creo que me tengo que ir rápido. A ver, uno, escasez de energéticos. Por ende, han aumentado los costos al público del gas, del petróleo, la gasolina, en grados exponenciales. Dos, han faltado los alimentos. Imagínense, en invierno, con frío y sin alimentos. Y déjeme decirle que medios alemanes que nada tienen que ver con los círculos propicios a Putin, si es que los hay en este momento en Alemania, medios alemanes, digo la DW, la Deutsche Welle, por ejemplo, dicen
que estos problemas se deben a la guerra con Rusia. Ahora, curiosamente, habrá que ver si esto es cierto, ¿no? Pero el presidente ruso Vladimir Putin, que pues ya no está en Davos, ha dicho que la caída del Producto Interno Bruto de su país en 2022 será del orden del 2.5%, cuando los más catastrofistas en Occidente decían que iría entre el 10 y el 20%, y por otro lado, Putin dice que la inflación en Rusia va a la baja. Si de veras esto fuera cierto, es que simplemente nosotros transmitimos lo que dice Putin. Esto querría decir que la economía rusa, a pesar de que enfrenta a todo el aparato del Atlanticismo, de la OTAN, podría continuar con la guerra por un tiempo mayor. Y el Fondo Monetario Internacional prevé que por lo menos una tercera parte de los países del orbe sufra recesión económica, y eso es pérdida de empleos, aumento en los costos de los alimentos, de los productos básicos, etcétera. Profesor, como siempre, es un placer escucharlo. Muchísimas gracias por su colaboración. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Muchas gracias al profesor Jorge Santa Cruz, periodista independiente.